proyecto presentado por Georgina Rodríguez Zárate, con el tema La importancia de la didáctica general en el proceso actual. La didáctica general tiene una doble raíz, que es docere, enseñar, que significa docente, y dicere, que es aprender y significa alumno. La didáctica general es una disciplina de naturaleza pedagógica. Es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. También es una ciencia que logra que el aprendizaje de una serie de conceptos, procedimientos, valores o actitudes claros, ordenados y fundamentados. Busca la explicación y la mejora permanente de la educación. Está orientada al logro de la mejora de todos los seres humanos. Amplía el saber pedagógico y psicopedagógico a través de modelos y teorías pedagógicas. Requiere un esfuerzo reflexivo y la elaboración de modelos teóricos aplicados en la práctica escolar diaria. Parte de problemas concretos de docentes y estudiantes, por lo que ha de responder a las interrogantes. ¿Para qué formar a los estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesorado? ¿Quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden? ¿Qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber? Así es como llegamos al cuerpo pedagógico, que es un conjunto o paquete pedagógico con una metodología activa participativa que permite fortalecer conocimientos, valores y actitudes en torno a la didáctica. Asimismo, compartir experiencias a través del trabajo individual y de equipo en función de un aprendizaje significativo, creativo, activo, participativo y valorativo. El proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Debe adaptarse al educando porque es persona irrepetible y única, con técnicas y métodos, con procesos y etapas, y debe tener claro lo que se va a enseñar. Pero más importante es que los estudiantes aprendan. Los escenarios formativos con las características y elementos adecuados para la apropiación de saberes. Con un saber didáctico, que es el conocimiento y correcta aplicación de los contenidos didácticos, y de una práctica formativa, donde el alumno sea capaz de desenvolverse en los diferentes ámbitos de acuerdo a su edad, y debe ser autónomo y reflexivo con idea propia. Así es que la didáctica es el arte de enseñar, es producir cualidades, habilidades y practicidad en el alumno. Llegamos a la enseñanza, que tiene una finalidad formativa. Es usar los conocimientos y habilidades para crear un conocimiento nuevo, significativo, transformador de sí mismo y de su entorno. Para ello, utiliza la comunicación. Lenguaje y comunicación no son sinónimos. El lenguaje es la comunicación, pero también se emplea para facilitar al ser humano el conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea. La comunicación se logra por el lenguaje, pero el lenguaje también se consigue a través de gestos, gráficos, pinturas, números o movimiento corporal. La relación social son relaciones positivas entre alumnos, docentes y comunidad escolar, mediante la internalización de conocimientos, valores, actitudes y habilidades que favorezcan la convivencia pacífica en un marco de respeto, honestidad, solidaridad, justicia, inclusión, equidad y valoración por el otro. Las habilidades comunicativas es la comunicación entre alumnos y docente. También es la comunicación oral y escrita, y las habilidades en las relaciones interpersonales. Vamos a hacer énfasis en las habilidades comunicativas. Existen 3 que son universales o básicas, que es la función expresiva. Es la expresión de sentimientos, manifiestan alguna actitud en la que se desea comunicar.
La función apelativa es la influencia del hablante al oyente para que haga o deje de hacer algo. La función representativa es la referencial o denotativa, es para proporcionar información. La función fática es para mantener la conversación con preguntas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es comprobar que no se ha interrumpido la conversación. La función metalingüística es la comunicación sobre el mismo lenguaje, es hablar del lenguaje. También está la función poética, que son las cualidades poéticas que se usan en literatura, pero también suelen ser utilizadas en el lenguaje corriente. Utilizando todas ellas podemos llegar al lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es la voz, el escrito son gráficos plasmados en un papel. El oral nos da la modalidad oral, que es la acumulación de palabras, y la modalidad escrita nos da estructuras oracionales complejas. Llegamos a los principios de la didáctica, que son normas generales o importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Dependen en gran medida del aprendizaje que se quiera lograr en los estudiantes. Determinan la actividad del quehacer docente, planificación, gestión, organización y la preparación de recursos, medios y medidas generales. Se toma en cuenta la individualización. Si bien es cierto que la educación está dirigida al ser humano, cuando se hace real estamos tratando a un ser concreto, con sus propias características de tipo biológico, psicológico, fisiológico, cultural, etc., que lo hacen único. Esa persona es la razón de ser de la educación. A través de la socialización se debe tomar en cuenta la dimensión social del ser humano, capacitando al educando para que se integre en forma activa y comprometida con la sociedad en que vive. La relación entre las personas y la sociedad es una necesidad a la que debe responder la educación. La autonomía en el ser humano significa capacidad para tomar sus propias decisiones. En la medida que se es libre, se es autónomo. El ser humano será libre en la medida que ejerza su libertad, consciente de sus propias limitaciones, posibilidades y de las consecuencias de sus actos. Debe recibir una educación integral en la infancia, adolescencia, juventud y edad adulta. La actividad del alumno es el centro en su educación, es un requisito indispensable para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. No depende de la cantidad de actividades que el alumno realice, sino de la actitud de la persona en la tarea. La creatividad es hacer algo nuevo, es la creación personal, hacer su proyecto de vida, construirla, realizarla. No solo en las tareas escolares, sino en su persona, es realizar su propia historia. El aprendizaje se da a través de la enseñanza. La enseñanza es la actividad que se realiza para orientar y dirigir el aprendizaje. Para enseñar bien necesitamos tener una noción clara y exacta de lo que es enseñar y aprender, pues existe una relación directa y necesaria, no solo teórica, sino práctica. Nadie aprende lo que no quiere aprender, y solo se aprende aquello que elabora uno mismo. Se necesita de métodos activos para que los alumnos construyan el proceso y por lo tanto el aprendizaje. Aprender a aprender. Piense, comuníquese, observe, analice, organice, compare, experimente, evalúe, practique, resuma, concéntrese, cuestiónese. Todas las personas aprendemos en cada etapa de la vida. Un anciano sigue aprendiendo. El aprendizaje se da de muchas maneras y en diversas situaciones, en la radio, televisión, internet, etc., sin que nadie enseñe, rebasando con ello la situación formal de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es importante notar que mientras la acción de aprender está en la persona que aprende, la acción de enseñar se centra en la otra persona,
es decir, en el maestro. Y no puede un medio, por el solo hecho de transmitir información, precisar su veracidad. Es ahí en donde el maestro toma su papel e instruye al alumno, lo incentiva y orienta con técnicas apropiadas en su proceso de aprendizaje a aprender conocimientos, habilidades, actitudes, conductas, desarrollando así un proceso constructivo de aprendizaje. Llegamos al constructivismo, que es un movimiento pedagógico contemporáneo de la nueva escuela que concibe el aprendizaje como una actividad organizada, compleja, dinámica, creativa y crítica de la persona humana. Para aprender los conceptos no alcanza con repetirlos, hay que relacionarlos, comprenderlos y ponerlos en marcha. Un proceso de aprendizaje realmente significativo necesita de una preparación continua y constante, en donde el conocimiento no sea una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. La psicología y el constructivismo es un conjunto de teorías que, al afirmarlas, generan conocimiento a partir de sus experiencias y de la interacción con el entorno, a través de un papel activo. Crean sistemas de significado únicos que dan sentido a su mundo y experiencias. Se centran en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. El constructivismo es un metaconcepto, no solo es otra forma de conocer y aprender, es una forma de pensar sobre conocer y aprender. La escuela nueva se fundamenta en las teorías de la asimilación cognitiva de Ausubel, en la psicología genética de Piaget, en la psicología culturalista de Vygotsky, entre otros. Los modelos didácticos son los instrumentos fundamentales para abordar los problemas de la enseñanza en los distintos niveles educativos. Contribuyen a establecer los vínculos entre el análisis teórico y la práctica docente. Existen tres elementos esenciales. El alumno, con sus características personales, psicológicas y socioculturales, su nivel de desarrollo mental, su interés y motivación para aprender, así como de sus conocimientos y experiencias previas. El profesor, con su propia personalidad, su preparación, su competencia profesional, académica, metodológica y su capacidad de comunicación, entre otros. El currículo, que va a desarrollar, que incluye los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales, las habilidades, destrezas, sus estrategias metodológicas, los medios y materiales, así como la evaluación. El sistema educativo nacional, es la escuela y la formación docente, con su estructura, sus principios y fines educativos, su financiamiento, funcionamiento, etc. Y la sociedad, que no es otra cosa que la realidad socioeconómica, cultural, política, la situación del país y la ideología con la que vivimos. De ahí parte el acto educativo, que es el aprendizaje significativo que se adquiere en forma receptiva, cuando el conocimiento es dado o cuando el nuevo conocimiento es elaborado, construido o descubierto. Es un aprendizaje autónomo, tanto dentro como para afuera de la escuela. Lleva al alumno a la capacidad de juzgar y actuar críticamente. Es un aprendizaje activo. La enseñanza frontal reviste todos los males de una enseñanza tradicional expositiva, memorística y repetitiva. El agente principal es el profesor. Tiene un enfoque informativo. Sin embargo, algunos autores como Grell insisten en la importancia de los modelos didácticos centrados en el actuar del profesor, pues consideran que la mejor motivación para el aprendizaje no es la motivación y elaboración, sino una información clara y precisa a los alumnos acerca de lo que van a aprender.
Dicha información expuesta, si se complementa con medios visuales, llegan a ser aprendizajes altamente significativos. La enseñanza interactiva, en donde profesor y alumnos deben interactuar constantemente. La educación flexible del profesor adapta el contenido a las necesidades y conocimientos de los alumnos. El ambiente es de respeto mutuo, promoviendo la autoestima. Se utiliza un canal de comunicación con características de negociación, participación y construcción. La autonomía personal, el trabajo grupal, involucra al docente y al alumno en el proceso de aprendizaje. Los métodos de enseñanza-aprendizaje son el medio para llegar al fin. Es un sistema de reglas que sirven para un objetivo determinado y que persigue los mejores resultados. A través del método inductivo se llega a una hipótesis en donde su principal elemento es el análisis. Es el razonamiento por el cual se llega al conocimiento. Va de lo particular a lo general y es el inicio del proceso de aprendizaje. A través del método deductivo se llega a teorías y leyes. Su elemento principal es la síntesis. Su procedimiento parte de una conclusión, ley o principio general. El método de la contrastación o comparación llega a conclusiones y a un nuevo proceso que lleve a otra ley. Pone dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer similitudes y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento. La concepción metodológica dialéctica permite articular lo particular con lo general, lo concreto con lo abstracto, permite responder a la dinámica cambiante y contradictoria de la realidad, permite vincular la práctica con la teoría, permite conocer la realidad y transformarla. No solo es describir los fenómenos y observar sus comportamientos, sino intuir y comprender sus causas y relaciones, identificar sus contradicciones profundas, situar honradamente nuestra práctica como parte de esas contradicciones y llegar a imaginar y emprender acciones tendientes a transformarlas. Transformar la realidad desde la perspectiva dialéctica significa transformarnos nosotros también, nosotros mismos como personas, con nuestros ideos, sueños, voluntades y pasiones. Somos así, a la vez, sujetos y objetos de conocimiento y transformación. La metodología de la enseñanza son las ayudas didácticas en el proceso de enseñanza que estimulan los sentidos, mejorando la calidad de los aprendizajes, ahorran tiempo, facilitan el aprendizaje, despiertan el interés y la atención, dan vida a la clase, a la exposición, al trabajo en equipo, la conferencia, la enseñanza y estimulan la participación. El entorno escolar es el espacio que está diseñado en función de las necesidades de los niños con el fin de que puedan desarrollar todas sus capacidades. No solo se trata del espacio, sino también del tiempo, los materiales, las actividades y las características particulares del alumnado. Los recursos didácticos para que los alumnos mediten, verifiquen, amplíen y adquieran una visión más completa de la materia objeto de estudio, promueven la investigación, la discusión y forman juicios y conclusiones que los lleva a formar un criterio propio. Las técnicas y procedimientos son las maneras racionales de conducir una más fases del aprendizaje escolar. La técnica de la motivación, la de comprobación del rendimiento, la del trabajo colectivo, la de preparar los planes de trabajo, la de medios audiovisuales, los recursos que se pueden utilizar para tratar un tema, motivar una discusión, arribar a conclusiones, luego de un debate, comunicar el resultado de una discusión o investigación, recoger determinada investigación, etc.
A través de las técnicas se propician la cooperación, la creatividad, el respeto, la responsabilidad de los participantes durante el proceso de formación y aprendizaje. Para elegir una técnica debemos preguntarnos qué tema voy a dar, a cuántas personas se lo voy a dar y cuál es el objetivo planteado. Eso se va a ver reflejado en la planificación didáctica, que es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas de trabajo escolar y la programación racional de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Todo el planeamiento se concreta en un programa definido de acción que constituye una guía segura para conducir progresivamente a los alumnos a los resultados esperados. Tiene una calendarización y temporalidad, que es el tiempo escolar disponible para el trabajo educativo en los periodos del año escolar, y el tiempo real requerido para el logro de los objetivos, competencias y capacidades. Los objetivos es qué queremos lograr. Pueden ser los objetivos generales de la educación, los objetivos del ciclo escolar, los objetivos de la asignatura o los objetivos del aprendizaje esperado. En los contenidos es qué queremos aprender. Son los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. En las actividades de aprendizaje es cómo vamos a aprender. Son las situaciones, experiencias, estrategias, acciones y tareas que vamos a realizar. En la evaluación es qué aprendimos. Realizamos la evaluación diagnóstica, la formativa o de proceso y la sumativa o final. Como conclusión de mi trabajo, didáctica y contexto, puedo decir que las actividades de enseñanza-aprendizaje, independientemente de la relación maestro-alumno, se ven fuertemente menoscabadas. El desarrollo de la didáctica a lo largo de la historia ha tenido grandes aportaciones y avances en los procesos educativos. Grandes pensadores se han dado a la tarea de investigar al complejo ser humano con el fin de apoyar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, al parecer hasta hoy, nada ha sido suficiente, ya que el ser humano es complejo. Por eso es que al aparecer una teoría, viene una más que la refuta, ya que no hemos terminado o no han terminado los grandes pensadores de comprender el pensamiento del ser humano. No obstante, se han logrado múltiples avances en donde todos esos grandes pensamientos reunidos en el establecimiento de hipótesis, leyes y teorías han avanzado en ese proceso, al incluir métodos de gran influencia en donde la forma de inducir y construir el conocimiento se ha unido al tema de la psicología y la genética como parte influyente en el quehacer educativo. Nuevas formas de organización en la educación se ven plasmadas en los currículos de estudio, en donde las estrategias y técnicas dejan de lado a la mayoría de las ideas de la escuela tradicional para centrarse en la nueva escuela, en cuyo eje central es el alumno quien ha de ser formado como un ser autónomo y reflexivo con gran capacidad de empatía, transformador de su entorno y de sí mismo, un ser social transformador que, sin embargo, ve atacada su educación con el peligro de la proliferación de información en la televisión, radio, internet, etc. Hoy estamos ante la era de la información a manos llenas. Podemos acceder a la información de cualquier índole, lo que puede resultar peligroso porque no hay filtro que prevenga la noticia falsa. El docente actual debe estar preparado ante este hecho al inducir al alumno en la gestión y desecho de información, haciendo uso de su facultad de ser crítico y reflexivo con una conciencia libre, responsable y transformadora, para que el conocimiento brille como un gran fruto del aprendizaje. El avance de la ciencia ha permitido que grandes pensadores sigan aún con el tema del ser humano en su mente. No ha sido suficiente hasta ahora, cada generación trae su nueva interpretación de la realidad social. Así es que estamos a la espera de nuevas teorías y, ¿por qué no?, que en la escuela sigamos preparando para que surja la primera teoría en educación que no se ha dado en nuestra cultura mexicana.